Reciban un cordial saludo a nombre del pastor Roger Araujo Solano. Y en esta oportunidad para compartir con ustedes la palabra del Señor basado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Leamos la palabra del Señor. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, y has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Permítame compartir con ustedes esta reflexión bíblica que he titulado Un encuentro sanador con Jesús. Y para empezar, una ilustración. En cierto pueblo había un niño tímido que creció en un hogar cristiano, en un pequeño pueblo. Los compañeros del colegio se burlaban de él porque era simplemente cristiano. Lo excluían de sus reuniones, de su celebración de cumpleaños, de sus juegos en el recreo, y tal vez porque no participaba también en las festividades del pueblo, que eran netamente de la tradición. Hasta el profesor se burlaba de él porque oraba con los ojos cerrados y en público lo ridiculizaba. El término evangélico entonces en ese pueblo se había reducido a un insulto, pero en ese contexto no lo hizo retroceder en su creencia y en su fe en el Señor. Muy por el contrario, lo reforzó a poder buscar y seguir a Jesús. Pregunto entonces a ustedes: ¿alguna vez usted ha sido rechazado en su comunidad? ¿Ha sido excluido por su forma de hablar, por el color de su piel, por su sexo, por su apellido, por su condición social, económica, por su religión, o tal vez por alguna enfermedad? En muchos de los casos, por su procedencia extranjera. Te invito en esta tarde a poder introducirte en esta historia bíblica para entender lo que significaba ser leproso en los tiempos de Jesús y ver la situación, su actitud al acercarse a Jesús, y también analizar cómo Jesús responde al leproso en este encuentro que he titulado Un encuentro sanador con Jesús. En primer lugar, entonces, yo quisiera compartir con ustedes la situación del leproso. Versículo 12 dice: un hombre se acercó, un hombre desconocido, no sabemos su edad, no sabemos su nombre, no sabemos también cuánto tiempo llevaba enfermo. Lo que sí sabemos que como leproso era ignorado por sus amigos, su familia, rechazado por la religión, rechazado por la sociedad. La lepra en el tiempo de Jesús era una enfermedad repugnante. Se refería a diversas enfermedades de la piel. Era contagiosa, la lepra era considerada como una enfermedad incurable en el tiempo de Jesús, y por lo tanto la persona que la padecía vivía al margen de la sociedad, era excluido y vivía de alguna manera incomunicado. Pero la lepra también reflejaba su condición espiritual. Este era una señal de que el ser humano ha pecado delante de Dios. Cuando leemos en Levíticos 13, 45 y 46, escuchemos lo que dice: la persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta, y cubriéndose la boca gritará: impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Entonces la lepra hacía de la persona una persona sucia e inmunda.
Y tal vez en el imaginario social, tocar a un leproso era igual que tocar a una persona muerta. Y por lo tanto, estaba prohibido por las leyes. En cierto sentido, la lepra había llegado a ser un signo, una situación de un hombre que había sido condenado a morir. Y tal vez lo que podemos notar es, en el Antiguo Testamento, por lo menos encontramos dos referencias importantes sobre personas que estaban con lepra. Por un lado una mujer y por otro lado un hombre. Miriam, la hermana de Moisés, tuvo lepra 7 días como un castigo divino por haber hablado en contra del liderazgo de su hermano. Y eso lo encontramos en Números capítulo 12, del 9 al 15. Pero también tenemos otro caso de un valiente general del ejército de Siria. Eso lo encontramos en 2 Reyes 5 y nada menos que Naamán, un poderoso general pero leproso. En ambos casos fueron sanados por un milagro de Dios. Ahora bien, la curación de un leproso en el tiempo de Jesús también significaba una señal ya de la presencia mesiánica. Eso lo encontramos en Lucas 7:22. Ante la pregunta de los seguidores de Juan el Bautista si Jesús realmente era el Mesías, Jesús le responde: vayan a Juan y cuenten lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. Por un momento piense en una persona despreciada por su enfermedad, que la gente lo evade y no quiere estar cerca de él, que tal vez se toma la nariz porque está maloliente y piensa que podría contagiar y quedar expuesto a poder ser transmitido de esta enfermedad. Entonces la situación del leproso era una situación muy crítica y tal vez ya no había una mayor esperanza para él. Pero en segundo lugar, permítanme compartirles el encuentro con Jesús. Eso lo encontramos ahí en el versículo 2. Jesús está desarrollando su ministerio en la región de Galilea y la escena anterior nos narra el milagro de la pesca milagrosa. Ustedes se acuerdan, un Pedro de rodillas que cae ante el asombro, rendido ante Jesús. No obstante, el Evangelio de Mateo sitúa esta historia inmediatamente después del Sermón de la Montaña. Lucas, que era un médico, nos refiere que este hombre estaba lleno de lepra, cubierto de lepra, es decir, que no era un leproso cualquiera, sino su situación era muy crítica. La lepra había hecho de este ser humano no solamente un enfermo, una persona desfigurada, olvidada y hasta desahuciada. Y por más que se cubría la cara y trataba de pasar desapercibido, era descubierto y rechazado por la sociedad. Lo más probable es que los leprosos vivían fuera de las ciudades. A veces se situaban junto a los caminos. Pero había escuchado que Jesús había entrado a la ciudad. Sabía que Jesús estaba realizando milagros. De pronto se abrió una luz de esperanza en medio de esa situación crítica, de enfermedad, de desesperanza. Y se propuso esta meta ambiciosa: ir donde está Jesús. Tal vez haya sido el mayor riesgo de su vida. El leproso podría ser apedreado si entraba en la ciudad rompiendo esas prohibiciones de mantener la distancia, de permanecer fuera de la ciudad. Este hombre entró a la ciudad y corre el riesgo. Yo pregunto, ¿qué riesgo has tomado en tu vida para lograr sobreponerte a una determinada situación difícil? Este hombre vio a Jesús, se arrodilló, rostro en tierra, dice la palabra del Señor. Le rogaba. Era una acción continua. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 2.
Muchos quisieron ver a Jesús, ustedes se acuerdan, pero pocos estuvieron dispuestos a arrodillarse delante de Él, rendidos para ser tocados y transformados por su poder. Y hay mucha gente que sabe de oídas quién es Jesús, que ve de lejos el actuar de Jesús, pero no está dispuesto a rendirse ante sus pies, reconociendo su miseria, su situación, su enfermedad. Solo un encuentro con la persona adecuada y con una actitud adecuada cambiará la situación de este hombre condenado a morir. Tercer lugar, el resultado de ese encuentro. Versículo 3. Señor, si quieres, puedes limpiar. Este hombre sabía quién era Jesús y lo que él estaba realizando en Galilea, en otras regiones, sanando enfermos, echando fuera demonios. Y este hombre leproso se somete absolutamente a la voluntad de Jesús. Si tú quieres, puedes limpiar. En otras palabras, Señor, entrego mi vida para que tú hagas con él lo que tú quieres. Haz de mí lo que tú quieres. Jesús, el Mesías, es poderoso para curar enfermedades, por más incurables que éstas sean. Hoy que estamos enfrentando esta pandemia a causa del coronavirus, la gente ha salido en búsqueda de una solución, a veces de manera desesperada y a veces de manera equivocada. Hay la responsabilidad humana para evitar el contagio, es verdad, pero Dios también ha provisto en su santa voluntad que ya tengamos las vacunas. Sin embargo, algunos siguen negándose a considerar esta posibilidad de inmunización. Pero también hay otras enfermedades, y vemos enfermedades incurables como el cáncer, la esclerosis múltiple, el VIH-Sida, que nos recuerdan que el ser humano es limitado y necesita doblegarse ante su Creador. El Dios de la vida es también el Dios sustentador, el Dios sanador. El que viene a Jesús, dice la palabra, Jesús no lo rechaza. Jesús pudo haber evitado al leproso, pero no, Él ama al ser humano en su situación en la que se encuentra. Mucha gente podría huir, tal vez asustado, pero Jesús no. Jesús está de pie, el leproso está de rodillas y la multitud alrededor está expectante. ¿Qué va a pasar? Tal vez guardaron una distancia prudencial para ver qué iba a suceder. En el Evangelio de Marcos encontramos que Jesús tuvo compasión del leproso. En Mateo señala que Jesús extendió la mano y tocó al leproso. Y las palabras de Jesús, quiero, y has quedado limpio. Lucas, que era médico, subraya, al instante se le quitó la lepra. Este hombre enfermo, lleno de llagas y úlceras en la piel, queda totalmente limpio, ya no tiene manchas, sus heridas han desaparecido. Jesús le ha sanado, él ha experimentado una transformación inmediata y total. Solo se necesita una palabra, ser tocados por Jesús. No solamente para ser sanados, sino también para que llegue la alegría y ser aceptados nuevamente en el seno de la familia, de la comunidad. Y yo pregunto, ¿quiénes son los leprosos de nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestra actitud frente a él? ¿Alguna vez te has sentido como un vil, miserable y sucio leproso delante de la presencia de Dios? ¿Por qué motivo? Algunas lecciones que debemos tomar en cuenta de este pasaje bíblico. El ser humano sin Dios está enfermo, trastocado por el pecado. Necesitamos todos ese encuentro sanador con Jesús. Él puede curarnos el corazón y transformarnos plenamente. Mientras la gente se aleja del moribundo y desahuciado, Jesús está dispuesto a recibirle, a tocarle. Y pregunto, ¿a quién has invitado tú de una condición similar, tal vez por una enfermedad? El leproso también nos enseña a arriesgarnos, a romper las tradiciones, los esquemas establecidos. Necesitamos reconocer, acercarnos, postrarnos delante de Dios en adoración
en súplica, pero también con un corazón agradecido. Jesús responde a nuestras oraciones. La oración del leproso es: Señor, si tú quieres, limpia, sana. Y Jesús dice: sí quiero. Estás completamente limpio, estás completamente sanado. Jesús trae la esperanza de vida. Jesús es nuestro sanador. Él cargó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Quiere ser nuestro Señor, nuestro Salvador, para no vivir una vida simple y sin propósito. Jesús envió a sus discípulos a anunciar la presencia del reino de Dios. En Mateo 10:8 dice: sanen enfermos, limpien leprosos. Y pregunto, ¿somos discípulos de Jesús? ¿Somos seguidores de Él? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a una comunidad, a un mundo que ha perdido tal vez la esperanza porque estamos siendo amenazados por esta pandemia? Recordemos que Jesús es nuestro sanador. Él quiere ser nuestro Señor y Salvador. No rechacemos su invitación. Postrémonos delante de su presencia y digamos: mi vida te entrego para que tú hagas lo que quieras con Él. El Señor nos bendiga.